Hola, yo soy Nicolás Pinzón, yo soy cofundador de 13%. 13% es un podcast en el que hablamos de trabajo y carrera profesional. No sé si les ha pasado, seguramente a la mayoría les pasó que cuando escogieron carrera profesional, por allá a los 17, 18 años, escogieron una carrera sin tener ni idea qué era esa carrera. Con algunos intereses de pronto, con algún gusto, pero no mucho más que eso. Pues precisamente eso me pasó a mí. Yo empecé a estudiar derecho cuando tenía 18 años sin saber bien qué era el derecho. Y cuando uno empieza a estudiar una carrera, siente que eso es lo que tiene que hacer el resto de la vida, que después de graduarse uno tiene que ser abogado el resto de la vida, tiene que escalar la escalera corporativa, tiene que dar los pasos que se han dado tradicionalmente. Eso es lo que uno cree. Y yo empecé a estudiar derecho y me gustaba y disfruté la carrera y tuve muy buenos amigos en la carrera. Entonces después uno sale y sale como con esta ansiedad, como con esta llamita dentro de, ok, ahora sí empieza la escalera y empieza esta vida, el mundo laboral, como me lo han dicho, y ser muy bueno en esto, ir ascendiendo, y entonces pronto tengo que hacer una especialización y después una maestría afuera y ser muy exitoso. Terminando la universidad, con uno de mis amigos de la universidad, que se llama Andrés Acevedo, empezamos a ver qué podíamos hacer. Queríamos hacer un proyecto, estábamos cansados de este sistema de cumplidores, de simplemente uno entrega la tarea y punto, o le dicen tiene que hacer esto y uno lo hace y punto, y nosotros dijimos hagamos algo. Y vimos un problema general, sustentado por una cifra, que es 13%, en donde el 13% de la población mundial es satisfecha con su trabajo y el resto, el 87%, no. Entonces encontramos un problema que empezamos a abordar. Entonces cuando me gradué de la universidad empezaron casi dos vidas paralelas en mi vida. Por un lado, la del abogado que quería escalar la escalera corporativa y ser muy exitoso, y por otro lado, la de una persona que empezó a hacer un proyecto tratando de entender un problema generalizado, que era el problema con el trabajo. Y poco a poco, las ideas de 13% me empezaron a resonar en mi trabajo como abogado. Me di cuenta que había otras cosas que de pronto no estaba viendo, que de pronto no necesariamente yo tenía que escalar la escalera corporativa, que no necesariamente tenía que hacer una especialización y que finalmente no necesariamente tenía que casarme con la carrera que estudié durante 5 años para vivir de esa carrera por el resto de mi vida. Entonces con 13% pasó de ser un proyecto pequeño a ser un podcast de los sábados donde simplemente tratábamos de entender qué estaba pasando con el mundo laboral, a volverse mi foco, mi centro de atención, porque a partir de 13% pues encontré muchas reflexiones y muchas nuevas formas de pensar la vida laboral y por supuesto como consecuencia la vida en general, que para mí empezaron a ser sumamente atractivas. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué atractivas y qué me ha hecho pensar que 13% es algo relevante a lo que le debo invertir el 100% de mi tiempo o gran parte de mi tiempo laboral? Primero encontré que las cosas siempre son más chéveres en equipo, que es muy bueno tener un socio que sea un amigo, en este caso Andrés, con quien creamos un proyecto y que ese proyecto se empezó a ver reflejado en la realidad, empezó a tener efectos, nos empezamos a dar cuenta que a mucha gente le estaba aportando las reflexiones y las historias que contamos en 13%. Entonces, tener un compañero de viaje creo que es esencial. Pero después, lo otro esencial es estar efectivamente resolviendo o dándole respuestas alternativas a un problema, que es muy distinto a enamorarse de una idea. Nosotros en 13% nunca nos hemos enamorado con soluciones exactas, ni nos hemos enamorado con una idea de hacer las formas exactas, sino que hemos entendido un problema y la idea es aproximarse a ese problema. Eso es fundamental. Y finalmente, lo que me parece importante resaltar de 13% y del modo en que yo funciono al menos, y eso es solo yo y no necesariamente todo el mundo lo tiene que aplicar,
es no tener tantos planes, no tener tanta visión a futuro. Uno puede tener sueños, uno puede tener quimeras incluso, pero no tiene que atarse a ellas, no tiene que atarse a un plan y seguirlo, porque lo cierto es que el mundo cambia, lo cierto es que uno cambia. Eso es 13% y eso soy yo dentro de 13%. Una persona que en últimas cree mucho en que la solución de los problemas requiere iteración constante y requiere sobre todo no aburrirse y tener tiempo para otras cosas distintas al trabajo.